Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Estamos en el capítulo número 5, titulado El Evangelio de la Vida. Vamos a hablar acerca de la vida en este capítulo. Estamos continuando con el estudio que estamos realizando semana a semana por medio del libro El Reino de Dios. Así que vamos a orar para ya dar comienzo a la clase de hoy. Prepara allí tu cuaderno, prepara tus apuntes, tu libro, tu lápiz, tu tablet, para tomar apunte de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. El Señor tiene algo maravilloso para ser impartido en esta mañana y estoy convencido que va a ser de mucha bendición. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, porque somos tus hijos, Señor, y en esta mañana queremos, Señor, ser impartidos por tu vida. Nos rehusamos, Señor, a adquirir conocimiento. Queremos crecer en tu vida. Queremos ganar más de tu vida, experimentar más tu vida, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que en esta mañana tú hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor, que es revelarnos a Cristo, revelarnos tu verdad, revelarnos tu vida. Queremos tocarte a ti por medio de las Escrituras, Señor. Tú dijiste que las palabras que tú nos hablaste eran espíritu y vida. Señor, queremos tocar el espíritu y la vida por medio de cada versículo, de cada cosa que vamos a compartir, Señor, en este momento. Hay un hambre dentro de nosotros por más de tu vida, por crecer en esta vida, Señor. Oro por cada persona que va a ver, Señor, este estudio, este capítulo de hoy, Señor, creyendo que tú nos llevas adelante hacia el conocimiento pleno de tu Hijo. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con el capítulo de hoy. Y vamos a arrancar de un versículo que está en Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Esto es como comienza el Evangelio de Juan. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Es el Hijo eterno, es Cristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Cristo no fue creado cuando Él vino en pesebre. Cristo no fue creado, Cristo es Dios. Él es el Hijo eterno, Dios Hijo. Y Él estaba en la eternidad pasada con Dios. Ahí parece que se había cortado. Bien, entonces yo les decía, Cristo estaba en el principio con Dios. Y dice, en el principio era Cristo o el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, este pasaje nos habla de Cristo, nos plantea y nos muestra que Cristo no es creado, que Cristo es eterno porque Cristo es Dios Hijo. Dice, y el Verbo era Dios, el Hijo es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo. O sea, cuando Dios estaba en Génesis 1 creando, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando. Allí estaba el Verbo, Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que por siglos, por milenios, todo el tiempo desde Adán hasta que Cristo fue manifestado hace 2000 años en el vientre de María por el medio del Espíritu Santo, todo ese tiempo la gente nunca supo que había un Hijo eterno, que Dios tenía un Hijo y que por medio de ese Hijo Dios había creado todas las cosas. Ellos no lo sabían, eso era un misterio que estaba escondido, era un misterio que estaba oculto. Dios tenía un Hijo y por medio de este Hijo creó todas las cosas. Y en el verso 4 nos da
Otra característica, otra descripción del verbo, que es Cristo, y nos dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, dijimos en algunas clases anteriores esto, y lo voy a repetir, y es que el propósito eterno de Dios, imagínate, estamos definiendo el propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito final y último por el cual Dios ha creado todas las cosas. Dios no está improvisando con el universo. Dios no está improvisando con la tierra. Alguien dijo una vez, yo creo que Dios creó la tierra y después se fue a dormir y nos dejó aquí. Hay gente que tal vez podría preguntarse, ¿estará Dios haciendo algo en medio de toda esta pandemia, coronavirus, movimientos sociales, crisis económica? ¿Estará Dios detrás de todo esto haciendo algo? ¿O será que Dios nos olvidó? Dios sí tiene una meta, Dios sí tiene un objetivo final y último, Dios tiene un propósito y ese propósito es eterno. Dios estableció este propósito en la eternidad pasada y Dios va a consumar este propósito. Y tú ves en Apocalipsis la consumación final, cuando tú ves allí a la nueva Jerusalén como una novia desposada para su marido descendiendo del cielo a la tierra. Esa es la iglesia, la consumación máxima, final, intensificada del propósito de Dios. Entonces, si pudiéramos resumir este propósito eterno de Dios en una frase breve, sería que el propósito eterno de Dios siempre fue impartirse o dispensarse a sí mismo dentro de nosotros. El propósito eterno de Dios siempre fue dispensarse o impartirse a sí mismo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para impartirnos su vida. Ese era el propósito eterno de Dios. Hablábamos que por eso que en el huerto estaba el árbol de la vida. Dios deseaba que la vida entrara en el hombre. Entonces vamos a ver un poco la historia de la vida. Y vamos a la eternidad pasada, cuando todavía nada había sido creado. ¿Dónde estaba la vida? La vida estaba en el verbo. Por eso Juan le llama el verbo de vida. Él es el verbo de vida. En Él estaba la vida. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿dónde estuvo la vida? En Él. La vida no estaba en ningún otro lugar. Cuando nos dice que en Él estaba la vida, se desprende de que la vida no estaba en ningún otro lugar y en ninguna otra persona. Estamos hablando de una clase de vida diferente de la que nosotros tenemos. Es la vida como la que Dios tiene. Esa clase de vida que solo Dios tiene. Esa clase de vida que Cristo mismo es. Quiero capturar tu atención en esto. Esto es asombroso. Las Escrituras nos están revelando que hay un nivel más alto de vida. Es cierto que está la vida animal. Por ejemplo, tú ves Génesis, la historia de la creación. Y tú ves la vida vegetal, eso es una clase de vida. Tú ves la vida animal, eso es otra clase de vida. Luego tú ves la vida que tiene el ser humano, por ejemplo, su vida biológica. Eso es otra clase de vida. Tú tienes una clase de vida biológica que, aunque los animales y las plantas también tienen vida biológica, no es igual que la clase de vida biológica que tú tienes o que yo tengo. Por eso un perro nunca va a poder hablar. A mí me da mucha risa cuando hay algunos perritos, algunas mascotas que están ahí tan humanizados que intentan hablar con sus amos. No sé si lo han visto. Es muy gracioso. Pero aunque lo intente, nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene una clase de vida compatible. No tiene una clase de vida que le permita hablar. Nosotros sí. Nosotros tenemos cuerdas vocales, tenemos toda una construcción en esta zona. Yo no soy médico, yo no estudié anatomía, pero hay todo un tema acá en nuestras cuerdas vocales que nos permite hablar. Por eso yo estoy hablando en este momento, porque tengo una clase de vida que me lo permite. O sea, todo el tema va en la vida que yo tengo. Entonces hay diferentes clases de vida. Ya hemos hablado de eso en capítulos anteriores. ¿Cuál es el asunto? Que Dios también posee vida. Una clase de vida como solo Dios la tiene. La verdadera vida. O sea, cuando Jesús apareció en las calles de Israel hace 2000 años y dijo, yo soy la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy la vida, ¿sí? Yo soy la vida. Él no se estaba refiriendo a una vida natural. Él se desprende, ¿no? Podemos entender, está hablando de otra clase de vida, una clase de vida más elevada, que es Cristo mismo, vida como la que Dios tiene. A mí me gustaría leerte lo que dice el diccionario Vine, para que no creas que todo esto quizás de dónde salió. Quiero leerte lo que dice el diccionario Vine, que es un diccionario ampliamente usado y respetado por diferentes sectores de la iglesia. Porque acá, cuando Jesús dice, yo soy la vida, Juan 14:6, o cuando Juan dice, en él estaba la vida, Juan 1:4, vida allí es la palabra griega zoe, que es otra clase de vida distinta a mi vida biológica, distinta a la vida que tiene mi alma, que es la vida psique, en el griego, psique, de donde viene psicología. Esta es la vida zoe. Y el diccionario Vine dice que zoe se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio. Vida en el sentido absoluto. Vida como la tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. El hombre ha quedado alienado de esta vida a causa de la caída. Y de esta vida los hombres llegan a ser participantes mediante la fe en el Señor Jesucristo, que viene a ser su autor para todos los que confían en Él y por ello es designado como la vida del creyente, porque Él mantiene la vida que Él da. La vida eterna, mira esto, la vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo, que un día extenderá su dominio a la esfera del cuerpo, queda garantizado por la resurrección de Cristo. Entonces, aquí vemos cómo acá Vine habla de esta vida. Es una clase de vida distinta, es una clase de vida elevada. Y esta vida solo estaba en el Verbo, solo estaba escondida en Dios. Cuando tú ves toda la historia de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ellos estaban ajenos de esta vida. Efesios dice, ajenos de la vida de Dios. Todos nosotros estábamos ajenos de la vida de Dios. Esta vida solo estaba en el Verbo. Ahora dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A lo largo de todo el antiguo pacto, mira esto, a lo largo de todo el antiguo pacto, esta vida fue la luz de los hombres. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían que lo que los alumbraba era la vida, con B mayúscula, la verdadera vida. Porque desde el cielo, la vida que es el verbo de vida, alumbró a los hombres. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de Dios. Entonces, cada vez que Abraham hablaba con Dios, cada vez que los ángeles aparecían, traían mensajes de parte de Dios, por ejemplo a Daniel, cada vez que Dios le revelaba sus leyes a Moisés y él las escribía, todo eso, cada vez que Dios le daba palabras a Jeremías, le daba palabras a Isaías, a Ezequiel, era la vida alumbrando a los hombres. O sea, todo ese conocimiento de Dios, esto es impactante, todo el conocimiento de Dios que la humanidad experimentó en el antiguo pacto, era meramente el resplandor de la luz que emana de la vida que estaba en el cielo, en el Verbo. Pero esa vida nunca había venido aquí. O sea, todo el antiguo pacto era meramente un resplandor de vida. Era el resplandor de la luz que emanaba del Verbo, que emanaba de la vida. La vida era el sol que estaba en el cielo y los rayos de luz que venían desde ese sol hasta nosotros eran el conocimiento de Dios, las escrituras del antiguo pacto, todo lo que hablaban los profetas, todo lo que hablan los salmos, todo eso era el resplandor de luz que emanaba de la vida, que estaba solamente en el cielo. Por eso dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, dice Juan, aquella luz verdadera venía a este mundo y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Qué maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque esta vida que en la eternidad pasada solamente estaba en el Verbo, esta vida que solo estaba en Cristo, esta vida que solo estaba escondida en Dios, se nos manifestó. El Evangelio se trata de que la vida se nos manifestó. Y ahora podemos recibir esta vida dentro de nosotros. Y esta vida es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Qué maravilloso, a mí me cautiva este Evangelio. A mí este Evangelio me hace decir qué glorioso es Dios. Como decía Pablo, cuán profundos son los misterios, la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. Por eso Jesús en Juan 14:6, cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, Él está diciendo, si yo soy la verdadera vida, lo que tú crees que es la vida, no es la verdadera vida. O sea, si Cristo es la vida que yo he vivido hasta ahora no es vida. No sé si se entiende. Cristo es la verdadera vida. Él es la vida. Por ende, la vida que yo he vivido hasta ahora no es real. Si Cristo es la verdad, significa que todo lo que yo he vivido hasta ahora es una mentira. Es una ilusión. Toda mi vida en el sistema, toda mi vida en el mundo sin Cristo fue una mentira. Pero ahora en Cristo yo toqué la realidad. La verdad, cuando Cristo dijo, yo soy la verdad, allí en el griego es aletheia, en realidad se pronuncia alithia, ¿no? En el griego actual, da lo mismo cómo se pronuncia, el tema es que esa palabra significa la realidad que subyace debajo de la apariencia. Cristo es la realidad, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Entonces, esa vida que estaba escondida en Dios en la eternidad pasada, se nos manifestó. Esa vida que estaba escondida en Dios ahora se hizo carne. Y esa vida caminó entre nosotros por 33 años y medio. Yo no sé si puedes dimensionar esto. La vida se encarnó, la vida personificada, la vida que es Cristo mismo, la vida que es el Verbo se encarnó. Por eso todos los que le tocaban eran sanados, los endemoniados eran libres, los que estaban atados quedaban liberados. ¿Por qué? Porque estaban tocando al Verbo de vida, estaban tocando a la vida. Y ahora ese Cristo fue impartido dentro de nosotros. Por ende, ¿dónde está la vida de Dios ahora? La vida de Dios está en nuestro interior. ¡Wow! ¡Qué maravilloso evangelio! Por eso este es el evangelio de la vida. El evangelio se trata de que la vida se nos manifestó y ahora podemos recibir esta vida. El evangelio no es una serie de normas. Lo hemos dicho en capítulos anteriores, pero permítame repetirlo. El evangelio no es una serie de normas. El evangelio no se trata de mandamientos. El evangelio no se trata de castigos que tú vas a sufrir si no haces ciertas cosas, de prohibiciones. No, el evangelio se trata de una vida disponible para ser recibida. ¿Por qué? Porque esta vida estaba escondida en Cristo en la eternidad pasada. Pero Cristo se manifestó hace 2000 años y la vida caminó por las calles de Israel. Pero ahora ese Cristo fue a la cruz, donde Él murió hace 2000 años y Él resucitó de entre los muertos y Él fue hecho espíritu que da vida, espíritu vivificante. Quiero leerte 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45 dice, sí también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Si tú lees Génesis, me parece que es el capítulo 2, versículo 7, dice que fue hecho Adán, alma viviente. Pero Cristo, que es el postrer Adán, fue hecho, llegó a ser espíritu vivificante. El espíritu que da vida. Si Cristo llegó a ser el espíritu vivificante, significa que Él no era espíritu vivificante. Hay dos cosas que Cristo llegó a ser que Él no era. La primera es que Él se hizo carne. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tomó un cuerpo humano, porque Él hasta ese entonces no tenía un cuerpo humano. Ahora Él tomó un cuerpo humano y Él no lo abandonó, sino que Él lo glorificó.
Entonces en la gloria hay uno como nosotros. Está Jesucristo, hombre, el Hijo del hombre. Él glorificó su humanidad. Él es 100% Dios, 100% hombre, y glorificó su humanidad. Se sentó a la diestra de Dios. Y Él es el precursor, es el prototipo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque todos nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo llevados a la gloria. Entonces, Cristo fue procesado. Él primero se hizo carne. Y lo segundo que Él se hizo, que Él no era en la eternidad pasada, espíritu vivificante. Él llegó a ser el espíritu vivificante. Él llegó a ser el espíritu que da vida. ¿Para qué? Para impartirnos su vida en nuestro espíritu. Por eso Cristo pasó por la encarnación, por la cruz, la sepultura, la resurrección y la ascensión. ¿Para qué? Para llegar a ser el espíritu que da vida. Y ese espíritu, Cristo espíritu, ahora mora dentro de nosotros y nos impartió su vida. Entonces el propósito eterno de Dios era impartir su vida dentro de nosotros. O sea, yo no sé si puedes dimensionar que esta vida estaba escondida en el Verbo. En Él estaba la vida. Y ahora esta vida está dentro de ti, dentro de mí. ¡Qué maravilloso! Siempre se trató de la vida. El propósito, el deseo de Dios siempre fue impartir su vida en nosotros. Quiero leer algunos versículos que tal vez son bastante conocidos, pero quiero que los leamos nuevamente desde esta óptica, que podamos hacer como si nunca los hubiésemos leído, dejarnos impactar por el poder de estas escrituras. Amén. Juan 3:16. Yo sé que es conocido, pero leámoslo nuevamente con atención, con el deseo de extraer vida de esto. Mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él vino para que tú y yo tengamos esta vida. El Evangelio es que esta vida se nos manifestó. Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ves? De eso se trata. Jesús dijo, yo vine para que todo el que me mire y crea en mí tenga vida, tenga la sustancia de la vida. El versículo 47, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice que tendrá en el futuro cuando muera, no, tiene ahora la vida eterna como una posesión presente en su espíritu. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ves? Para que tengas vida y vida en abundancia. Él no vino a traer mandamientos, Él no vino a instaurar una nueva religión, Él vino a traer vida. La gran buena noticia del Evangelio es una vida, no una religión. Yo sé que quizá hemos escuchado estas cosas antes. Ese es el mayor peligro. El creer que porque mi mente lo entiende, ya lo he experimentado. Mi mayor deseo este tiempo es experimentar esta vida en una medida mayor, porque esta vida está dentro de nosotros. Y todo el Evangelio se trata de tocar y de experimentar esta vida. Juan 10, versos 27 y 28, seguimos en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No sé si tú te sientes una ovejita del Señor. A algunos no les gusta sentirse ovejita, da igual. El tema de Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Si tú eres un hijo del Señor, el Señor te dio vida eterna. Otro versículo, Romanos 6:23. Estamos poniendo todo un fundamento para que veamos esto. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el regalo de Dios en el Evangelio? Es vida eterna. ¿Cuál es el regalo, el regalito del pecado? Es la muerte. Esa es la dádiva, eso es lo que Satanás le regaló al hombre, debido a que el hombre pecó, muerte. Pero la dádiva de Dios es
vida eterna. Quiero que veas esto. Él no nos dio una nueva forma de religión. Él no nos dio más mandamientos para cumplir. Él nos dio una vida para que nos habite, una vida para que more en nuestro interior. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, Él os dio zoe a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que ver que el propósito de Dios siempre fue impartir su vida en nosotros. Esta vida estaba escondida en el Verbo, en la eternidad pasada, pero ahora esta vida se nos manifestó en Cristo. Cuando Cristo apareció en el mundo, la vida se nos manifestó. Y ahora podemos recibir esta vida dentro de nosotros. Quiero con esto, ya dicho, poder ir a el primer capítulo de Primera de Juan. Leímos Juan 1, ¿verdad? Ahora vamos a leer Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. A mí me gusta mucho Juan. Juan tiene una percepción en el espíritu de ciertas cosas que siento que otros apóstoles no las vieron con la misma claridad. Claro, también es la gracia que le fue dada a él, ¿no? Pablo tenía la gracia de poder separar el nuevo pacto del viejo, poder separar ley y gracia y poder explicar esto y cómo se relacionan los pactos. Pablo es muy legal. Por ejemplo, tú lees Gálatas y ves cómo Pablo separa la ley de la gracia, el antiguo pacto del nuevo y qué relación tiene esto con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todo ese tema. Pero Juan te habla de otras cosas. Juan te habla de la vida. Juan te habla del amor. Juan habla de la fe. Son otras cosas. Y Juan, uno de los temas más fundamentales en sus escritos es la vida. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio. Mira cómo Juan resume el evangelio que él predica. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ojos de nuevo, ahora vienen las manos, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, Juan dice, yo no les vengo a hablar filosofía, yo no les vengo a hablar ideas humanas, no les vengo a hablar fábulas de viejas, como diría Pablo en su idioma. Juan dice, yo les vengo a hablar lo que yo percibí estando con el verbo de vida en persona, que es Cristo. Juan dice, yo estuve 3 años y medio junto con Él, yo comí con Él, yo oí de Él estas cosas que yo les hablo, yo lo vi hacer los milagros, yo lo toqué al verbo de vida. Juan dice, de eso yo les voy a hablar, de lo que yo palpé con mis propias manos, de lo que yo vi con mis propios ojos, tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, Juan dice, la vida se nos manifestó y yo la vi con mis propios ojos. Y era Cristo. Y ahora esa vida está en nosotros. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Este pasaje para mí me vuela los sesos. Es uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras, porque Juan resume de manera magistral todos los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Te resume todo resumido en una frase y te dice, nosotros anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Recuerda que este es el mismo Juan que escribió el evangelio de Juan. La vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, esta vida que estaba con el Padre, escondida en el Padre, solo en el Padre, pero se nos manifestó. Y Juan dice, eso es lo que nosotros tenemos para decir. Ese es el mensaje que tenemos para decir al mundo. Por este mensaje nosotros damos nuestras vidas como mártires. Por este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Por eso el verso 2 comienza diciendo, porque la vida fue manifestada. Entonces, amados, el Evangelio es una vida que se nos manifestó. El Evangelio se trata de que la vida se nos manifestó. Y los que estuvieron con él allí lo palparon con sus manos, lo abrazaron, comieron con él, vieron los milagros, lo escucharon predicar. Él era el Verbo encarnado, la vida encarnada. Pero ahora esa vida fue procesada y él fue hecho el Espíritu que da vida y se impartió en nosotros como el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Él es el Espíritu de vida impartido dentro de ti. Y ahora esa vida que estaba con el Padre en la eternidad pasada, que se nos manifestó hace 2000 años, ahora está en tu interior, en tu espíritu, full equipo instalada para que vivamos esta vida. ¡Qué glorioso evangelio de Jesucristo! Que la vida se nos manifestó. Entonces yo quiero llamar tu atención a esto. El evangelio es una vida. Y una vida que se nos manifestó, que ahora está disponible para nosotros, para que la recibamos, para que la experimentemos, para que vivamos por esta vida. Vida como la que Dios tiene. La vida que solo Dios tenía, pero se nos manifestó. El evangelio se trata de una vida que se nos manifestó y esa vida está en el Hijo. Y ahora podemos recibir esa vida como recibiendo al Hijo. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, si tú has nacido de nuevo, yo no sé de dónde tú me estás escuchando, pero si tú naciste de nuevo, tú posees esta vida. Tú tienes esta vida dentro de ti en tu espíritu. A Cristo no solo le bastó con perdonar nuestros pecados, con redimirnos. Él nos dio vida eterna. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Dice, y ahora, voy a leer la versión NBI. Me gusta en particular cómo esta versión traduce este versículo. En particular este versículo. Quizás no sé para otros versículos, pero puntualmente en este versículo me gusta porque creo que se parece más al griego original. Dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Cuando Cristo apareció, Él hizo dos cosas. Número uno, Él destruyó la muerte. Él destruyó el poder de la muerte. Y número dos, sacó a luz, trajo a la luz la vida incorruptible. La vida incorruptible. La Zoe incorruptible. Interesante. O sea, el Evangelio se trata de que Cristo sacó a luz, Cristo manifestó una vida incorruptible que antes estaba oculta. Pero ahora esa vida fue impartida dentro de nosotros y nos habita. Y todo el Evangelio se trata de que vivamos por esta vida. El Evangelio es una vida. No sé en qué momento en el camino nos perdimos y pensamos que el Evangelio era una religión. Pensamos que el Evangelio era una nueva forma de estructura religiosa o incluso política. El Evangelio es una vida, lisa y llanamente, una vida. Simplemente una vida. Amén. La sustancia del Evangelio consiste en que la vida se nos manifestó. Y ahora fue impartida en nosotros por medio de Cristo, quien es el Verbo de Dios, el Verbo de vida. Él es el verdadero árbol de la vida. Y este es el mensaje que predicaron los apóstoles. Este es el mensaje que nosotros tenemos para predicar al mundo. ¿Cuál es? Que la vida se nos manifestó. La vida es la centralidad del Evangelio. Es la centralidad. Yo sé que me han escuchado, los que me han escuchado antes predicar, me han escuchado hablar mucho de la vida. Quizás mis discípulos o hijos espirituales que vean este video saben que es así. Siempre estoy predicando de lo mismo. Pero es que esta es la centralidad del Evangelio. La vida. El Evangelio es una vida. Esto puede parecer un bonito sermón, un bonito mensaje hasta el día que esto se te revela.
y cambia por completo todo tu ser. Que el Evangelio es una vida. ¿Sabes cuál es el peligro? El peligro es esto, es nuestra mente. Porque yo puedo, hablábamos del capítulo 3 de los dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y que yo puedo operar en la vida o operar en el conocimiento. El peligro es que yo puedo estar hablando de la vida desde el árbol del conocimiento. Yo puedo estar dándote un bonito sermón acerca de la vida que aprendí de alguien más, me lo memoricé de un libro, ¿sí? Pero todavía estar hablando desde el conocimiento y no haber nunca yo experimentado esta vida o que no se me haya revelado realmente este asunto. Hasta que esto no se nos revele, amados, no vamos a experimentar esta vida. Yo me rehúso a ser un predicador de conocimiento, a predicar desde el árbol incorrecto, el árbol del conocimiento. Porque puedes hablar de la vida sin tocar la vida. Puedes hablar de la vida y que sea mero conocimiento mental, humano. Podemos caer en eso. Dios nos libre. Dios nos libre en esta era donde tenemos un acceso a la información tan grande que tienes gigas y gigas de libros disponibles en internet gratis para poder leer del tópico que tú quieras, incluido este tópico. Hoy por hoy, incluso para hablar de la vida, hay una pila de libros que tú puedes leer, te los puedes memorizar bien y los puedes vomitar desde un púlpito. Eso no garantiza que tú estés impartiendo vida o que yo esté impartiendo vida. No es lo mismo conocimiento que vida. El Evangelio es una vida. La centralidad del Evangelio es la vida. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Dios comparte su vida con nosotros, su vida divina, su vida todopoderosa, su vida de milagros, su vida para la cual nada es imposible. Dios la comparte con nosotros. Por eso cuando alguien llega al Evangelio, su vida es transformada. Cuando alguien llega a Cristo y abraza esta fe en Cristo, si está enfermo es sanado, si estaba oprimido es libre, si era pobre es prosperado, todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque estás tocando la vida de milagros, la vida todopoderosa, la vida como la que Dios tiene. Por eso Jesús dijo, para Dios todo es posible. Jesús cuando le estaban hablando con el Señor respecto a algo puntual, Él dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. El tema es que esa vida que Dios tiene, ahora fue impartida dentro de ti. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Que si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a recibir esta vida de milagros, esta vida poderosa, esta vida incorruptible, esta vida indestructible, esta vida inconmovible. Es por eso que los hijos de Dios, a los que se nos reveló esta vida, somos inconmovibles. Pueden venir crisis financiera, puede venir coronavirus, puede venir lo que sea, pero como nosotros portamos dentro una vida inconmovible, nada nos puede mover. No importa las inclemencias del tiempo, no importa lo que pase afuera, nada de lo que está afuera es capaz de luchar con lo que yo porto dentro. Toda la muerte que te rodea, amado hermano, amada hermana, yo quiero decirte en este día, toda la muerte que te rodea a tu alrededor, todas esas voces, todo lo que está rodeándote, toda esa muerte no es capaz de vencer a la vida que está dentro de ti. La muerte que te rodea no puede contra la vida que tú tienes dentro. ¡Qué tremendo! ¿Sabes por qué? Porque esta vida es la vida que venció a la muerte. Es la vida que pasó por la muerte, pero la muerte no la pudo retener, porque era imposible que Cristo fuese retenido por ella. Como siempre dice nuestro apóstol Lucas, Jesús le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. La muerte dice, yo no puedo frente a Cristo, no puedo con Él. La muerte no lo pudo retener. Él voluntariamente se entregó en una cruz y fue a la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener porque Él es la vida. Por eso Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Estoy mezclando dos versículos, parece, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí lo dije bien. ¿Y cuál es el punto? Que Jesús es la resurrección antes de morir.
Él no está diciendo esto después de resucitar. Yo soy la resurrección porque resucité. No, Él es la resurrección desde antes. Y Él es la vida desde antes. Como Él es la resurrección, ¿cómo Él iba a permanecer en la muerte? Es imposible. Él es eterno. Como Él es la vida, Él no tiene vida, Él es la vida. Porque esta vida no es otra cosa que la persona misma de Cristo, que la persona misma de Dios, el Dios triuno. Esta vida es Dios mismo. Entonces, como Él es la vida, Él no podía permanecer en la tumba. Él no podía permanecer en la muerte. Por eso dice Hebreos que Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. Es la única vez que esa expresión aparece en las Escrituras. Espíritu eterno. ¿Qué significa? Que como Él es eterno, Él no puede morir. Entonces Él entró en la muerte, pero Él salió al tercer día. Esa vida que fue probada por la muerte, que la muerte no la pudo vencer, es la vida que hoy opera dentro de ti. Aleluya. Yo no sé cuál es el problema que estás enfrentando, cuál es la situación difícil que puedas enfrentar, pero si a ti se te revela que la vida que tú portas es la vida que venció a la muerte, eso a ti te va a hacer un más que vencedor por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el Cristo que nos habita. Esta es la vida que nosotros portamos. Cuando se nos revele esta vida, vamos a dejar de ser cristianos enclencles, cristianos débiles, que siempre todo nos tumba, y vamos a volvernos sólidos como una roca, gente que gobierna por sobre las circunstancias, no por garantías humanas externas, sino por la vida que porta. ¿Sabes por qué? Porque esta vida es la vida que reina. Esta es una vida que gobierna. Por eso Romanos dice mucho más. Reinarán en vida los que han recibido el don de la gracia, el don de la justicia. O sea que esta vida es una vida que reina. Y si tú recibes esta vida y tú ya la tienes, si eres un hijo de Dios, tú ya tienes esta vida equipada, instalada dentro de ti. Pero se te revela esto. En este día, tú te vas a volver alguien que reina, alguien que gobierna. Como Jesús que caminaba por sobre la tormenta. Tú puedes caminar por sobre las tormentas de la vida. Y ese poder no va a venir del cielo de algún lugar. Ese poder ya está dentro de ti. Dios ya te lo dio. Y es la vida que es Cristo mismo. Y está en tu espíritu. O sea, estamos viendo los códigos para gobernar por sobre las circunstancias. Los códigos para ser gente de gobierno. Tenemos muchos cristianos llorones, muchos cristianos debiluchos, me incluyo, que sin la vida de Cristo todo nos tumba, todo lloramos por todo, cuando nos pasa algo nos quejamos con el sistema y esperamos que el sistema nos dé lo que nuestro Dios solamente nos puede dar y que ya nos dio en Cristo. Entonces tú le estás pidiendo al sistema que te solucione un problema económico, un problema de salud, y claro, el sistema tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero hay cosas que solo Dios te puede dar. Hay cosas que es más, Dios ya te la dio en la persona de Cristo, en la vida que tú recibiste, porque esta vida lo trae todo, esta vida lo incorpora todo, esta vida que tú recibiste lo incluye todo, all inclusive, todo está incluido en el paquete. Aleluya. Qué maravilloso esto. Quiero leer Hechos 5:20. Hechos 5:20. Dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esto es lo que le dijo el ángel a los apóstoles cuando los sacó de la cárcel. Les dijo, vayan, párense en el templo de nuevo, ahí mismo donde los agarraron para meterlos presos, párense de nuevo en el templo y anuncien al pueblo todas, no algunas, todas las palabras de esta vida. ¿Qué palabra, qué evangelio los envió a predicar el ángel mandado por el Señor, verdad? Las palabras de esta vida. ¿De cuál? De esta vida que estamos hablando hoy, esta vida. Si tú vas al griego allí dice Zoe.
Si tú vas al griego dice zoe. Esta vida, la vida de Dios, la vida que tú has recibido. O sea que el evangelio que Dios espera que tú y yo prediquemos es el evangelio de esta vida, el evangelio de la vida. La palabra que Dios espera que tú prediques a la gente es las palabras de esta vida. Dile estas cosas a la gente. Dile que ellos pueden vivir una vida en victoria, que ellos pueden vivir una vida por sobre los problemas, por sobre las crisis, por sobre la media. ¿Cómo se hace eso? Por medio de que se te revele la vida de Cristo que fue impartida dentro de ti, porque esta es una vida que reina, es una vida que gobierna. Esta vida es la que nos equipa para gobernar por sobre cualquier circunstancia. Primera de Juan 5, 11 al 13. Primera de Juan 5. Leíamos Primera de Juan capítulo 1, ahora vamos al capítulo 5. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, no que vas a tener, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces dice, ¿cuál es el testimonio del Evangelio? Juan dice, este es el testimonio. Si tú te preguntas, ¿cuál es el testimonio del Evangelio? ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que tengo que predicar? Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio del Evangelio es que Dios nos dio vida, su vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Y Juan aquí es insistente, es repetitivo. Y él dice, yo les escribo esto a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos, verdad, en el nombre del Hijo de Dios? Nosotros. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, la vida eterna no es algo que vas a recibir cuando te mueras, es algo que ya comenzamos a disfrutar aquí y ahora dentro de nosotros en nuestro espíritu. Es la vida de Dios. Qué maravilloso esto. Entonces, en Primera de Juan 1:2 vimos, la vida estaba con el Padre, pero esa vida se nos manifestó. Y ahora en Primera de Juan 5, esa vida está ¿dónde? En nosotros. Os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. Tenéis la vida eterna dentro de nosotros. Quiero leer Juan, el Evangelio de Juan. Hemos leído bastante Juan hoy, pero es el escritor del Nuevo Testamento que más habla acerca de la vida. Juan 5, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Interesante. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 24 al 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este pasaje es como parece un trabalenguas, ¿verdad? Es como un poquito tal vez enredado para nosotros, pero es muy profundo y es muy importante lo que está aquí. Vale la pena que lo analicemos en detalle. Dice acá Jesús que así como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿ves? Por eso decimos que la vida Zoe es aquello que el Padre tiene en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo, Él es la vida. ¿Para qué? Para que el Hijo a todos los que Él quiere les dé vida. El Hijo te da vida. De eso se trata el Evangelio, de que Cristo vino para darnos su vida, de manera que pasáramos de muerte a vida y ahora tengamos vida en nosotros. Por eso Jesús dijo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. ¿Por qué? Porque todo el que oiga su voz
y crea a la palabra, recibirá esta vida y los muertos vivirán. ¿Cómo vamos a vivir? Por medio de la vida que es Cristo mismo, por medio de la vida que es Cristo, que Él ha impartido en nosotros. Y por último, para ir ya cerrando, Juan capítulo 14, verso 18 al 20. Juan 14, 18 al 20. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos antes de ser crucificado. Jesús les está diciendo todo lo que va a ocurrir después de su muerte y su resurrección. Entonces Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué está hablando allí? Está hablando del Espíritu Santo. Porque cuando Él muriera, resucitara y ascendiera al cielo, Él impartiría el Espíritu Santo, que hoy mora dentro de nosotros. Y por medio del Espíritu Santo es que Cristo mora en nosotros. Porque Cristo es el Espíritu. Cristo fue hecho el Espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu, dice Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No lo intentes entender con tu mente eso. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Cristo vino. O sea, para el mundo Cristo se fue. Para nosotros en realidad vino. Porque Él mora dentro de nosotros en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. O sea, su ida es su venida para nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros por medio del Espíritu. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Eso pasó desde que Jesús estaba hablando esto. Luego de un tiempo Él fue crucificado, resucitó, pasaron 40 días, ascendió y el mundo no lo ha visto más. Pero Él dice, pero vosotros me veréis. ¿Cómo tú y yo vemos a Cristo? En el Espíritu, porque Cristo mora dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Ciertamente Cristo está sentado a la diestra de Dios en el trono, y ese Cristo objetivo va a volver por segunda vez a buscar a los que le esperan al final de esta era. Pero al mismo tiempo, Cristo está dentro de mí por medio del Espíritu Santo como la vida. Por eso Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, así como yo vivo, con la vida que yo vivo, ustedes también van a vivir. Porque yo vivo, Zoe, ustedes también vivirán. O sea, ustedes van a vivir por la vida que soy yo mismo que voy a impartir dentro de ustedes. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, hoy nosotros podemos vivir por la vida divina, por la vida Zoe, que es Cristo mismo y que fue impartida dentro de nosotros. Esa vida nos engendró como hijos de Dios. Por eso nosotros, como dice Juan 1:12, no somos engendrados por sangre y carne o por voluntad de varón, sino que somos engendrados por Dios, por voluntad de Dios. Hemos renacido por el Espíritu, hemos renacido de la simiente divina, de la simiente incorruptible, hemos renacido de la vida de Dios. Eso nos hizo hijos, eso nos hizo herederos de Dios, coherederos con Cristo, ciudadanos del reino, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Aleluya. Este es el Evangelio glorioso de Cristo. Meramente la introducción, ¿no? Hay muchísimo más que tenemos todavía para decir y que hay por decir, pero estamos recién entrando en las riquezas del Evangelio del reino, el Evangelio de la vida. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio del reino? De que la vida estaba con el Padre en la eternidad pasada. Hace 2000 años la vida se nos manifestó, pero ahora esa vida fue impartida dentro de nosotros y es Cristo mismo. Y por medio de esa vida podemos reinar, por medio de esa vida somos victoriosos, somos más que vencedores, y por medio de esta vida podemos operar en una esfera llamada el reino de los cielos o el reino de Dios, en la cual tenemos impresionantes e inagotables beneficios por ser ciudadanos de este reino, por ser hijos del Rey,
pero también tenemos responsabilidades, también tenemos deberes, también tenemos un trabajo por realizar para colaborar con nuestro Padre en el cumplimiento de su propósito eterno, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Así que hasta acá llegó la clase de hoy. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de bendición, de edificación, Señor, respecto a tu vida en nosotros. Queremos ser, Señor, edificados en esta vida, queremos crecer en esta vida, queremos vivir por esta vida. Señor, revélanos cada día más estas cosas. Reconocemos que nuestra mente es incapaz de entenderlo. No queremos acercarnos con nuestra mente. Nos declaramos, Señor, incompetentes naturalmente hablando para entender tus misterios. Ninguno de nosotros califica, Señor. Por eso te pedimos que tú nos lo reveles a nuestro espíritu. Señor, que tú nos reveles esta vida gloriosa que nos habita y que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espíritu Santo, yo confío en ti, en que tú puedes hacer en cada uno de nosotros el trabajo que solo tú puedes hacer, que es revelarnos a Cristo, revelarnos la verdad, Señor, para que podamos caminar en la verdad. Danos cada día un nivel mayor de luz, Señor, respecto a Cristo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Les amo a la distancia en Cristo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.